¿Qué tal? Bienvenidos. En nombre de Penguin Random House les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la más reciente obra de Martín Caparrós, Sin Fin. Estamos encantados de contar con la presencia, por supuesto, de Martín y también de Penilei, quien va a acompañarlo en esta conversación sobre su obra. Antes de cederle la palabra a los dos, por supuesto, quiero leer un poco o contarles un poco de su trayectoria. Martín Caparrós nace en Buenos Aires en 1957. Él se licenció en Historia en París, vivió en Madrid, en Nueva York y Barcelona. Hizo y sigue haciendo periodismo en gráfica, radio y televisión. Dirigió revistas de libros y revistas de cocina, tradujo a Voltaire, a Shakespeare y a Quevedo. Recibió la beca Guggenheim, los premios Planeta y Herralde de Novela, Tiziano Terzani y Caballero Bonald de Ensayo, y Rey de España y Murs Cabot de Periodismo. Ha publicado unos 30 libros en unos 30 países. Los últimos son la novela La Historia, el ensayo El Hambre, las crónicas de La Crónica y las fotos de postales. Sin Fin supone una incorporación a Literatura Random House, donde se reeditarán sus libros más importantes. Y como ya les había adelantado, tenemos también en esta mesa a Penilei Ramírez. Ella nace en La Habana, Cuba, en 1987. Es periodista de investigación con estudios de periodismo en la Universidad de La Habana, el Miami-Dade College y la Universidad Veracruzana en México. Desde 2015 es corresponsal en México de la Unidad de Investigaciones de Univisión y desde el 2019 es columnista del diario El Universal. Ha publicado reportajes de investigación y columnas de opinión en la revista Proceso, Reporte Índigo, El Heraldo de México y The Miami Herald, entre otros medios de México y Estados Unidos. Participó en las investigaciones globales de Panama Papers y Paradise Papers con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, con sede en Washington, D.C. Ha sido nominada a 6 premios Emmy de periodismo de la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias de Estados Unidos. Sin más por el momento, los voy a dejar precisamente con Martín y Penilei para comenzar la conversación y en un momento más estamos de vuelta para despedirnos. Gracias. Muchísimas gracias, Eloísa. Muchísimas gracias, Martín. Yo quiero empezar diciendo que es un grandísimo honor participar en la FIL de Guadalajara, aunque tengamos que hacerlo ahora con este formato que es tan raro para un espacio como la FIL, que nos llena de energía justamente por la presencia física, por el acuerpamiento que nos da. Pero debo decir que quizás se trate de todo un entramado de Martín para que el formato de la feria tenga que ver más con su libro y con lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Y quisiera empezar hablando un poco sobre mi experiencia de la lectura de la novela, para que después, en los próximos minutos, tengamos una conversación con Martín sobre su proceso creativo y el proceso alrededor de la novela. Considero que Sin Fin es una novela no solamente pertinente, sino necesaria en este momento. Le decía yo a Martín ayer que me parece que además de las cualidades que ya conocíamos de él, quienes hemos seguido su carrera, ahora también le añadimos la cualidad de profeta, y usted se dará cuenta de eso cuando lea este libro, que parece ser un libro que fue escrito durante la cuarentena, imaginándose cómo va a ser el mundo a partir de cómo nos ha cambiado la vida a todos en los últimos meses, a partir de febrero en algunos casos, enero, marzo, todos hemos tenido que ver la vida a través de nuestras computadoras, de nuestras pantallas y de nuestro pequeño espacio en el que nos sentimos seguros y un poco inmortales. Y justamente esto enlaza directamente con la novela y me parece, por tanto, que es una novela que necesariamente va a tener una lectura mucho más diferente, mucho más comprensiva y mucho más emotiva, a partir de las circunstancias en las cuales los lectores la van a recibir en estos meses. Creo que sí, definitivamente es una lectura que hubiera sido una cosa en el momento cuando se lanzó, antes de la pandemia de COVID-19, iba a ser otra muy diferente a partir de que los lectores se van a conectar con las historias de Sin Fin, mucho más porque ahora encuentran un eco en sus propias vidas, en su propia historia reciente, a partir de la novela. No quiero hacer demasiado spoiler de la novela, como diríamos, pero sí me parece
y en algún momento hablaremos ahora de eso, Martín, tremendamente profético lo que has escrito. Y creo, además, que la novela, leí en una de las reseñas que en todos tus libros siempre rompes un esquema y creas un mundo. Lo que me parece fantástico de esta novela es que no solamente estás creando un mundo en el que podemos imaginarnos, sino también estás creando un mundo en el que, un poco de manera triste, nos estamos viendo ya. De manera que tu novela narra un 2070 que se parece mucho más al 2020 del que se hubiera parecido a lo mejor si la hubiéramos leído a finales de 2019, incluso en los primeros 2 meses de 2020. Por tanto, me parece que es una novela que tiene una enorme campaña publicitaria no planeada, en un contexto tremendamente simbólico para todos nosotros, que va a definir nuestras generaciones, desde tu generación, que ha vivido varios cambios muy importantes en nuestro mundo, hasta la generación de mis hijos de 6 y 8 años, que sí van a tener un antes y un después de la pandemia. Entonces, es muy, muy relevante para mí el momento en el que el libro se publica, la ventaja que tiene, digamos, ese momento en el ánimo de los lectores, pero también las cuestiones centrales filosóficas que plantea respecto a nuestra realidad. Y con esto quiero dar paso a una primera pregunta. Y como reportera, por supuesto que agradezco el privilegio de poder entrevistarte más que presentar. Creo que en un formato como este de la FIL vale mucho la pena que iniciemos la conversación pensando en otro tema que acaparaba toda la agenda justamente antes de la pandemia de COVID, que era la inmersión de las mujeres, el arranque más fuerte de las mujeres en la vida pública. Y quisiera que empecemos hablando, Martín, sobre ¿cuál ha sido el proceso creativo que te llevó a que las mujeres en este libro tengan un papel tan protagónico, no solamente a partir de la elección del narrador de la novela, sino también de quiénes son los personajes centrales, definitorios y que ejercen mayor poder en la novela? Y me gustaría empezar con este tema, Martín. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso creativo que hace que Sin Fin sea una novela bastante feminista. Ay, ay, ay. Hola, primero buenas tardes o noches o lo que sea que esto vaya a ser. Ya ni siquiera lo sabemos ahora, porque para mí es mucho más tarde estando en Madrid que para ti estando en México. Pero bueno, vaya a saber cuando esto se propague, qué hora, de dónde es. En todo caso, bueno, me dejas en bandeja la posibilidad de una respuesta muy bien demagoga, de que yo siempre creí que las mujeres, etcétera, etcétera. Y creo que no voy a empezar ahora a reivindicar mi militancia feminista de 1976, porque me echaron en el 77, o sea que duré muy poco. Y es cierto, además, cuando empecé la facultad en París en el 76, tenía 19 años, me integré en el grupo feminista de la facultad, poníamos unas mesas a la entrada donde explicábamos técnicas de contracepción y cosas por el estilo que en ese momento no eran muy conocidas, y éramos 3 o 4 muchachos y 10 o 15 chicas. Y al cabo de unos meses nos echaron a los muchachos. Las chicas decidieron que tenía que haber solo mujeres en esa movida, así que bueno, tuve que resignar mi incipiente militancia, pero como mi madre es un líder feminista, o una líder, perdón, feminista bastante de 50 años de peleas, sigo como decirlo, en fin, bañado por esas aguas turbulentas. ¿Y qué? Y, y la novela, no sé por qué aparecieron finalmente en los dos lugares, probablemente, o en los tres lugares de más poder, mujeres. Tanto la narradora es una mujer, como la inventora de la máquina, de la que ahora me gustaría hablar un poco, como finalmente la jefa de Estado de China, que es la gran potencia que hace que ese invento se difunda más todavía. Es cierto, las tres son mujeres, pero no lo pensé, quiero decir, aparecieron ahí, me parecían más lógicas, me parecía que lo que iban a hacer tenía más sentido dentro de la historia de la novela que si lo estuviera haciendo un hombre.
básicamente es eso, me pareció que tenían eso, más relación con lo que yo quería de esos personajes que la que hubieran tenido siendo hombres. Pero me preguntabas por el proceso creativo, como quiera que eso se llame. Yo, me pasó algo raro, porque, bueno, la novela, como decías, apareció en marzo de este año, o sea, en el peor momento. Fue, por lo menos en su salida, devorada por la pandemia, por las cuarentenas diversas. Yo la publiqué primero en España, hice una serie de charlas y cosas, y a la semana o a los 10 días tenía que ir a Buenos Aires para seguir con esto, y esto en Buenos Aires duró 3 días y hubo que suspenderlo porque se vino la cuarentena, y de hecho hubo que suspender el resto previsto, Chile, Colombia, incluso México a mediados de año, etcétera, etcétera. O sea que de algún modo la cuarentena, bueno, se la tragó y cambió mucho la forma en que esta novela pudo circular. Pero mi primera idea, y lo que decía, es que en aquella época, en marzo, cuando hablaba de la novela, me había olvidado de cuál había sido la primera razón por la que pensé en esta historia. Y me acordé un día después, como en julio, agosto, no sé, dije, pero si yo a mí lo primero que me impresionó y que pensé cómo hacer algún tipo de relato a partir de eso, es esa tontería, esa cosa tan menor pero tan dramática al mismo tiempo, que es la, el mundo que se pierde cada vez que alguien muere, ¿no? El hecho de que cada muerte es la destrucción, la desaparición de un mundo. Todas esas tonterías que contiene cada persona, su historia, sus referencias, sus idiomas, sus maneras, sus odios, todo lo que conforma cada uno y que desaparece cuando cada uno muere. Entonces, pensando en eso, ya no recuerdo a propósito de qué, se me ocurrió ver si había algunas formas de preservar esos mundos que se pierden. Martín, ¿recuerdas algún momento en particular en el que hayas pensado en este asunto de la muerte? Un momento en específico, un lugar en específico donde hayas tenido esta idea. No, lamentablemente es una idea que se me ocurre demasiado a menudo, cuando me da un poco de vergüenza, pero la mayoría de mis novelas tienen que ver con la muerte en distintas formas. La primera que publiqué hace más de 40 años se llamaba No velas a tus muertos, ya estaba en el título, y de ahí en más, quiero decir, muchas de mis novelas tienen que ver con la muerte y sus distintas acepciones. Y en este caso se ve que no pude escaparme en absoluto, porque el intento era contar entonces formas de supervivencia, para lo cual partí de algo real, digamos, de algo que existe, aunque de manera muy incipiente, que es que, bueno, cada vez más se está considerando la muerte como un error técnico, digamos, como algo que debería poder solucionarse, que la Solucionar. ciencia, claro, que la ciencia debería poder solucionar, ¿no? Y esto es así, quiero decir, básicamente en muchos lugares, pero muy concentradamente en California, en la zona así del Silicon Valley y demás, hay una serie de muchachos que están ganando muchísimo dinero con sus empresas tecnológicas, que la están pasando muy bien y que no tienen ninguna gana de que esto se termine, porque la verdad que les daría mucha lástima, como a todos, pero probablemente más, seguramente cuando uno tiene miles de millones, me parece peor, más injusto todavía morirse. Una muy mala idea. ¿Cómo? Una muy mala idea. Sí. Y entonces, como tienen miles de millones, están invirtiendo mucho dinero, algunos de ellos, en tratar de solucionar ese problema, ¿no? Con esta omnipotencia del muchachito que consiguió edificar un imperio, dicen, bueno, si yo pude hacer todo esto, ¿por qué no voy a poder resolver este inconveniente? Y básicamente hay dos vías que están usando, que yo de alguna manera caricaturizo en Sin Fin, en la novela. Unos son los que piensan que lo que hay que hacer es prolongar la vida del cuerpo todo lo posible y por lo tanto trabajan, o
pagan científicos para que trabajen sobre eso, encontrando órganos o produciendo órganos de reemplazo, terapias complejísimas, todo tipo de medicinas. Pero les dicen, bueno, sí, pero esto tiene un límite, quiero decir, el cuerpo uno lo puede conservar muchos años, pero se va a acabar. Si no son 100, serán 200, pero en última instancia se acaba igual. Y entonces están los otros, los que dicen, no, lo que hay que hacer es, como de alguna manera, condensar a la persona y extraer de ella lo que la conforma, que sería supuestamente la mente, y transferir esa mente a máquinas que las mantengan en funcionamiento, ¿no? De verdad, y están intentándolo. Sí. Eso nos lleva a uno de los neologismos que usas en la novela, que son los trubís. Sí. Estos espacios perfectamente controlados en los cuales uno puede sentirse a salvo incluso de la muerte. Me interesa a partir de que puedas hablar un poco de esto, no solamente de los trubís, sino de todo este mundo que inventas en la novela. Hablar sobre otro tema que también está presente en toda tu obra y por supuesto también está presente en Sin Fin, que es la desigualdad. El hecho de que el mundo se divide entre esos pobres de Vaca Muerta, Darwin, de tu novela, y esos ricos de Silicon Valley, ¿no? El mundo como esos dos polos en los cuales en Silicon Valley puede parecer un error morirse y en Tamaulipas parece realmente una suerte estar vivo. El hecho de que tu propio trabajo periodístico te haya llevado a lugares tan distantes como esos grandes espacios de los súper ricos y esos grandes espacios de miseria donde la muerte realmente parece mucho más común, mucho más fácil de alcanzar y en el propio trabajo periodístico que tú has hecho sobre México, donde yo trabajo también, la muerte parece algo mucho más fácil de encontrar en la vida cotidiana, encontrar en las noticias cotidianas, pero también en otros lugares, incluso en Argentina. Me gustaría que hables un poco sobre cómo este invento del mundo que creas en la novela también te sirve para prolongar algo que ha sido definitorio en tu trabajo periodístico, que es justamente el trabajo sobre la desigualdad social y la pobreza y el poder. Sí, bueno, sí, el eje de la novela es justamente este invento de una forma de transferir las mentes a ordenadores donde puedan sobrevivir y sobrevivirse. Pero esto cuesta mucho dinero, como es lógico. Para empezar, requiere mucha investigación con cobayos, con seres humanos a los cuales sacarles el cerebro y ponerlo en una computadora, en un ordenador, y para que alguien pueda ser usado de esa manera tiene que estar en una situación particularmente miserable. O sea que ya hay una historia que tiene que ver con eso, con cómo en la investigación previa los más pobres son estos habitantes de la Patagonia selvática, por el cambio climático está más verde, qué sé yo, los que se usan como cobayos y son ricos, sobre todo europeos, un continente en vías de disolución, los que empiezan a utilizar los servicios de esa vida después de la muerte que finalmente se inventa. La desigualdad en ello sigue funcionando, por supuesto. Cuando la máquina esta, que en la novela yo llamo Xian, de vivir después de la muerte, digamos, de mantener el cerebro vivo, se perfecciona, el problema que hay es que al transferir el cerebro a una computadora, se lo puede mantener vivo, supuestamente, pero en cuanto se abre esa computadora a la interacción con el resto del mundo, implosiona, explota, desaparece. Entonces, esto da la sensación de que el experimento hubiera fracasado hasta que una de las mujeres de las que hablábamos, Samar, descubre que no, que lo que hay que hacer, bueno, si solo se puede mantener los cerebros cuando están aislados, hay que armarles un entorno para que puedan vivir bien aislados. Y cambiar el discurso para pensar que esa es una buena idea, no solamente el producto de un error. Claro, armar un relato en el cual eso sea extraordinario, armarnos un espacio de aislamiento donde nuestros cerebros puedan supuestamente disfrutar. Y aquí volvemos al Martín Profeta.
Eso me llamó mucho la atención, sí, efectivamente me llamó mucho la atención durante la pandemia, porque lo que nos decían era eso, la condición de la supervivencia es el aislamiento. Y en la novela la única condición de la supervivencia de sus cerebros era efectivamente el aislamiento. Entonces, lo que se le ocurre a Samar cuando cambia el relato es eso, bueno, armemos espacios de aislamiento apetecibles. Y entonces arma esos espacios como un trubí, como lo que tú decías recién, de realidad virtual, en el que uno puede hacer, el cerebro de cada uno puede hacer lo que quiere. Y realmente la realidad virtual lo va a permitir muy pronto, digo, tener la sensación de que uno está haciendo una cantidad de cosas. Pero eso cuesta mucho dinero, entonces hay algunos que pueden tenerlo, mientras muchos no pueden tenerlo. Se establece la distinción más brutal, entonces, que puede haber, la desigualdad más absoluta que puede haber, que está entre morirse y no morirse, digamos, sobrevivir a la muerte o no, en términos ya literales. Y bueno, y ahí la novela se va para el lado de China, donde empiezan a pasar algunas otras cosas. Esto Pero quiero bueno. aprovechar ese asunto. Digamos que va avanzando la novela, llegaremos a la parte de China, porque me interesa que hables de la geopolítica en la novela. Pero antes quisiera hablar de otro punto que me turbó tremendamente, que es cuando pensamos en términos históricos, no estamos demasiado lejos del momento en el que se desarrolla la novela, 2070. Y en la novela los lectores van a encontrar un vaivén temporal muy difícil, muy bien logrado a mi juicio, y que permite además turbar al lector, y quiero insistir en esto, porque lo vemos demasiado cerca. Por supuesto, esto se hace todavía más terrible cuando uno lo lee en cuarentena encerrado en su casa, pero aún pensando en un lector prepandemia, el asunto de que lo vemos tan cerca, algo que realmente está sucediendo en un espacio de los próximos 50 años, y durante la lectura de la novela yo me preguntaba, primero decía, no, Martín está exagerando, o sea, no puede ser tan distinto el mundo si nada más van a ser 50, 30 años, 20 años de diferencia. Por ejemplo, hay un momento en la novela en que tú hablas de un nuevo invento en el que todos vamos a poder oír lo que piensan los demás y que es un tremendo desastre. Todo el mundo se apura a ordenarlo como hacemos ahora con el nuevo iPhone y a los pocos días todo el mundo dice, no, por favor, no. Pero lo que quiero decir es que si uno piensa, a lo mejor un lector está inmerso en la novela y piensa, estás exagerando, es demasiado diferente el mundo que describes al que vemos y en realidad no es tanto tiempo. Y yo estaba pensando en eso cuando y lo hablaba con mi marido acerca de, bueno, ¿qué pensamos ahora de los cassettes? Tú utilizas mucho en la novela la palabra los arcaísmos. Entonces yo el otro día le enseñé a mi hijo un cassette, o vimos este meme en el que hay una foto de un cassette y un bolígrafo, y uno dice, si sabes qué relación hay entre estos dos objetos, Claro. revela tu edad. Por lo tanto, entonces podemos estar pensando de algo que todavía usábamos a finales de los 90, principios de la década del 2000, y ahora nos parece un tremendo arcaísmo. Me gustaría si puedes hablar un poco sobre cómo fue tu proceso para la utilización del tiempo en la novela y el proceso de imaginación de este mundo, que no es demasiado lejano al nuestro, pero que tú te atreves a plantearlo sustancialmente distinto. Bueno, por supuesto es ficción y es una novela y lo que yo quería antes que nada era, qué sé yo, no diré divertirme porque es una palabra que no termina de gustarme, pero pasarla bien inventando cosas. Ahora, las cosas que inventaba, por supuesto, me gustaba que tuvieran como cierta continuidad con las que puedo ver ahora a mi alrededor, digamos, son inventos dirigidos por lo que conozco ahora. Claro. Y efectivamente, hay una serie de inventos técnicos que tienen que ver con lo que yo ya estoy viendo. Quiero decir, lo del Truby que tú decías es porque yo estoy convencido de que dentro de 15 o 20 años la realidad virtual va a ser la forma por antonomasia de contar, de comunicar, etcétera, etcétera. A mí me impresionó mucho, es un poco largo, pero me impresionó mucho hace 3, 4 años que vi en una fundación, en un espacio cultural en Milán, una muestra, no es una muestra, una apuesta de realidad virtual de González Iñárritu sobre cruce de personas en la frontera, de ilegales en la frontera entre México y Estados Unidos. Y pude meterme ahí, y la verdad que
intensidad de la sensación con la que te llega ese relato es incomparable a cualquier otra manera del relato. Con lo cual, por ejemplo, me queda claro que dentro de 30 años nadie va a leer, pero qué sé yo, algunos leerán cosas como ahora escuchamos música barroca, digamos, para ver cómo eran entonces, pero Sí, como tú forma de te refieres mucho a narración. eso también, a esas nostalgias de las cosas como eran las cosas, la comida material o la experiencia. Ya llegaremos a ese punto, pero incluso considerar hasta el propio periodismo como un arcaísmo. Sí, sí, eso, bueno, es que, mira, yo por supuesto todo lo que está ahí son inventos y probablemente en muchos me equivoque, total, lo hice con absoluta, con absoluta irresponsabilidad porque no voy a estar allí para que nadie me lo reproche, quiero decir, en el 2070, o sea que podía poner lo que quería. Pero si algo nos demostró la pandemia es que todo eso que suponíamos tan sólido es infinitamente más frágil que lo que creíamos, que alcanzó con que un microorganismo chino empezara a avanzar poco a poco por el mundo para que todo se diera vuelta. Tú hablabas de la importancia que tiene esto para nuestra generación, para la tuya, para la de tus hijos, etcétera, etcétera. Y yo varias veces me he preguntado si no es muy humillante para todos nosotros, para quienes esto tiene tanta importancia, que lo más señalado que nos ha pasado en nuestras vidas es producto de un microorganismo que vino de un murciélago, quiero decir, no es la cultura, la civilización, el desarrollo de las ideas, no, es un bichito así que vino del quinto carajo, que nos está demostrando, entre otras cosas, eso, que nuestro mundo es infinitamente más maleable que lo que imaginábamos. Entonces, yo creo que si algo nos enseña todo esto es a ser mucho más abiertos con respecto al futuro y a convencernos de que todo va a cambiar mucho más que lo que pensábamos. Yo creo que vivíamos hasta la pandemia en una época que era muy incapaz de imaginar cambios, que estaba instalada en este momento como si fuera el único posible. Y no hay momentos únicos, la historia, yo estudié historia, lo único que aprendí es que no hay momentos que duren para siempre, todas las formas de organización social, económica y demás cambian todo el tiempo. Pero creíamos que no, básicamente porque no sabíamos cómo podría ser la próxima, porque la temíamos más que la deseábamos. Bueno, es una historia larga. Pero creo que estos meses nos han demostrado que todo puede cambiar mucho más que lo que suponíamos y por eso los cambios, digamos, o las formas que inventé en Sin Fin son tan posibles o tan improbables como cualquier otra. Claro, porque ahora cuando uno las lee, insisto, en el nuevo contexto, y me parece una tristeza que la novela se haya perdido esos primeros meses, pero me parece fantástica y creo que la respuesta de los lectores a partir de ahora va a ser fantástica justamente por eso, porque es un espacio donde uno se encuentra, donde uno empieza a encontrar respuestas a preguntas muy profundas que se ha podido hacer en estos meses a partir de que hay bastante menos ruido exterior de lo que solía haber antes de la pandemia. Eh, eh, He tenido conversaciones con mis amigos en las cuales hablamos de temas que también se abordan en la novela, de pensar qué es lo que verdaderamente nos importa, qué es lo que verdaderamente nos puede ser significativo. Y aquí quiero tocar brevemente, antes de pasar al asunto de China, la geopolítica y finalmente la trama central de la novela, por otro tema que nos interesa a los dos y que seguramente le interesará a muchos de tus seguidores que vean esta presentación y que sean periodistas o estudiantes de periodismo. Y es cómo queda parado el periodismo en tu novela, con una suerte de nostalgia de estos periodistas que van a averiguar cosas a los lugares. Este asunto de ir a un lugar a preguntar, que parece un arcaísmo hoy, visto desde una nueva generación de periodistas que se sienten mucho más confiados con bases de datos, con registros de información, con registros públicos, y a la cual de cierto modo yo pertenezco también, versus otra generación que piensa que el periodismo consiste básicamente en tener fuentes que te expliquen cosas e ir a los lugares a mirarlo. La gran metáfora siempre de abrir el refrigerador. Entonces, me pregunto, ¿qué suerte de nostalgia hay en tu novela respecto a este tratamiento recurrente que haces cuando hablas de la narradora averiguando cosas y luego esta otra
estos pies de página en que se van como analizando lo narrado, haciendo como un fact-checking de lo narrado. Y te lo pregunto porque en algunas de las reseñas que he leído sobre tu novela hablan de que es una crónica también, en el sentido más caparrós de la crónica, que es, según la mayoría de nuestra generación, el mejor sentido de la crónica. Y me gustaría que me cuentes, que nos cuentes, qué es el periodismo en la novela en ese momento y qué quieres decirnos a los periodistas respecto a este asunto de que parezca, y lo digas tal cual, un arcaísmo ir a un lugar a averiguar cosas. Bueno, es también, como lo que decíamos recién, una exacerbación de tendencias contemporáneas. Quiero decir, dentro de 40 o 50 años, o 60, 40 o 50 años, en unas sociedades donde prácticamente todo es virtual, como fueron nuestras vidas en los últimos meses, efectivamente, donde viajar es casi un capricho también, un capricho arcaico, quiero decir, ¿para qué tomarse el trabajo de desplazarse si uno puede introducirse por realidad virtual en los lugares a donde podría ¿Para qué hacer llegar, cosas para ¿no? entrar al Louvre si puedes hacer un recorrido virtual? Claro. Entonces, esto también seguramente desborda sobre el periodismo de una manera que de algún modo responde a lo que tú decías recién, a una tendencia que ya está bastante asentada, que es, no es necesario ir a mirar, ir a escuchar, ir a tratar de entender cómo suceden las cosas en el mundo real, si ya hay suficiente información dando vueltas por ahí y yo puedo acceder a ella desde la pantalla de mi computador, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque no lo pensé como ni una caricatura, ni un sarcasmo sobre el asunto, bueno, se puede imaginar que lo es casi involuntariamente. Quiero decir, esta periodista de antes, situada dentro de 40 años, Lynn, bueno, lo que hace es ir a tratar de escuchar, de encontrarse con las personas, de preguntarles, de averiguar para poder contarlo. Claro, al final termina contándolo por escrito, dice, para que no se entere nadie, digamos, porque como no está del todo segura, la mejor Porque manera si hace una de ola y si mantener todo, el secreto, ¿no? ¿Cómo? porque si hace una ola y si todo el mundo se va a enterar. Sí, claro. Entonces, en cambio, si lo escribe, mantiene el secreto, no hay problema. Pero, pero bueno, sí, es un poco como una especie de ironía sobre esta tendencia creciente en el periodismo a hacerlo desde un escritorio y frente a una pantalla, cuando en realidad a mí por lo menos lo que me gusta, tanto para hacer como para leer o mirar o escuchar, es cuando alguien va y se mete en los lugares donde pasan las cosas y escucha a las personas a las que esas cosas les pasan y trata de contar sus vidas y sus situaciones. Hay una cosa, sin embargo, ahí que reivindico con respecto a la crónica, digamos, en Sin Fin, que es que yo creo que de algún modo le di vuelta a un procedimiento muy habitual. Ahora que se habla tanto ¿cómo es esto? No, de las novelas sin ficción. Oh, las Las novelas de no. novelas, se habla mucho de las novelas de no ficción o de las novelas sin ficción, y Sin Fin es una ficción sin novela, Exacto. porque es súper ficticio en la medida en que transcurre dentro de 40 o 50 años, pero no está escrito como una novela, está escrito más bien como una crónica, como una no ficción. Y además una crónica Y en muy ese, rica en la perdón, que uno ve, sí. una crónica muy rica en que uno ve a Lynn, la acompaña en el proceso. Y Sí. cómo se va preguntando cosas, cómo va descubriendo, cómo se va emocionando, y esto te lleva a los mejores tiempos de un periodista, ¿no? Es esta sensación maravillosa cuando uno va descubriendo y uno se va emocionando con su propia historia y la vemos permanentemente a ella emocionándose o angustiándose con sus hallazgos. Eso me parece otra vez que nos lleva un poco a la nostalgia de ese periodismo que va a los lugares, que huele, a qué huelen los lugares, cómo suenan, este asunto de que la propia novela empiece con toda esta narración sonora del lugar, visual, y que uno huele. Sí, eso es casi una parodia de mí mismo al principio de la novela. Pero bueno, yo no tengo nostalgia de ese periodismo porque yo lo sigo haciendo. Entonces, me quería tomar el pelo un poco. No es fácil en mi caso, pero bueno, lo intenté. Pero al mismo tiempo hay como una reivindicación. Hay una reivindicación porque
Finalmente la crónica o aquello que en algún momento se llamó nuevo periodismo o como quiera que se llame según los momentos, la no ficción, eh, consistió, sobre todo a partir de la cristalización del nuevo periodismo, como sabemos, en fines de los 50, principios de los 60, consistió en usar ciertas formas de la novela para contar la realidad, ¿no? Ciertas formas de la ficción para contar la no ficción. En general esas formas eran sobre todo, qué sé yo, como cierta novela social o negra norteamericana de los años 30, así, que retomaron los que pusieron la etiqueta, no sé, Capote, Mailer, No, etcétera. incluso Walsh. Walsh antes y sin etiqueta, digamos, pero los que Exacto. pusieron la etiqueta fueron los americanos, lo hicieron después. Y, y eso, retomaron formas de la novela para contar la no ficción. Y en este caso lo curioso es que esto es una novela que retoma formas de la no ficción. Quiere decir, hace el camino al revés. Usa formas de la no ficción para contar una ficción en vez de usar formas de la no ficción para contar una ficción, y paro con el trabalengua porque ya nos perdimos todos. Pero me gustaba la idea esa de dar vuelta al mecanismo, ¿no? Pues quiero poner el último tema en la mesa por el tiempo que tenemos, que es ¿cuál es el papel de China en tu novela? Y vuelvo al el hecho de que la novela se publique y se difunda ahora en un momento en el que todos pensamos en China por el bicho, como le llamaste tú, pero también por lo que está pasando con la geopolítica en otros países, con las elecciones en Estados Unidos, y hay muchos elementos en la geopolítica de hoy, del instante cuando los lectores, después de esta presentación, van a correr a comprar el libro, y qué van a encontrar sobre China en la novela, que podamos contar, que tú puedas contar sin arruinarles la sorpresa. Bueno, China es muy decisivo en la novela porque yo creo que va a ser muy decisivo en el mundo en el 2070. De hecho, la novela tenía un nombre chino que finalmente ¿cómo decirlo? La serenidad de los editores impidió mantener, porque la novela se llamaba un signo, el signo ese Tian, que es el signo que aparece después en el interior todo el tiempo, pero la novela se llamaba así. La novela se llama, bueno, pero igual tienes la portada llena de símbolos de cian, así que... Eso es lo que quedó, pero yo todo el tiempo mientras la escribía, mi título era eso, Tian. Me dijeron con mucha lógica que era muy difícil porque si tú pones un dibujo chino en la tapa nadie sabe ni cómo se llama, quiere decir, nadie la puede llamar de ninguna manera. Bueno, al final terminamos pues llamándola Sin Fin. Pero que suena un poco chinito, ¿no? Sin Fin, así es como una cosa un poco... Pero obviamente China tiene una presencia muy, muy fuerte porque, insisto, yo creo que en el mundo la va a tener, que la está teniendo, pero cada vez va a ser mayor. Y finalmente, en algún momento, digamos qué sé yo, China es el país que queda más consolidado dentro de 50 años, cuando Europa está medio disuelta, cuando Estados Unidos está al borde de esa misma disolución y cuando el resto del mundo se hunde. Entonces es China el Estado chino, el que en definitiva adopta esta forma de supervivencia para todos y la estatiza, digamos, y la hace pública en el mal sentido de la palabra, la convierte en un servicio público. Pero bueno, lo que quería básicamente era poner en escena este proceso de lo que yo creo inevitable ahora, por el cual China va a tener un peso cada vez mayor, ya no económico o político, sino cultural. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención en la pandemia, una vez más, como un momento inaugural, que es que durante todo este tiempo a mí me sorprendía, yo estuve algunas veces en China, mucho menos que lo que habría querido, porque me parece que es el gran tema de nuestro tiempo. Yo pensaba, bueno, si tuviera 20 o 30 años menos, aprendería chino y me iría a vivir allí 4 o 5 años, porque creo que es lo que vale la pena de ser contado. Y la última vez que estuve, que fue hace 2 años, estuve en Shanghái porque salía la edición china del hambre y me quedé unos días y qué sé yo, y realmente estaba como ansioso por entender más, por saber más y demás. Pero una de las cosas que me llamaron siempre la atención del proceso chino es que es un gran desarrollo propio
con formas occidentales. Quiero decir, uno va a cualquier ciudad china y es una réplica desproporcionada, desmesurada de una ciudad occidental, con las formas que se inventaron en Occidente durante el siglo XX, los edificios que allí empezaron a hacerse, los coches, los metros, las televisiones, los teléfonos, todos los grandes inventos de Occidente en el siglo XX anabolizado, ¿no? Y entonces me llamaba la atención esto, cómo China va a ser pronto seguramente la principal potencia del mundo, pero no marca por ahora con sus formas al resto del mundo, porque lo que ha hecho ha sido adoptar formas de Occidente. Y curiosamente la pandemia, creo, nos trajo la primera muy modesta forma oriental que sí hemos tenido que adoptar, que es la mascarilla o barbijo o tapabocas, según cómo se llame en cada lugar. Es algo que solo veíamos hasta hace un año en fotos de China o de Japón. O en el metro de Corea del Sur. O en Corea del Sur, pero quiero decir absolutamente asiático. Era asiático. Y ahora es global. Y quizás es una tontería, pero quizás alguna vez tengamos que decir que el primer gran rasgo asiático que se impuso cuando empezó el dominio asiático del mundo fue la tontísima mascarilla que nos trajo el bichito del murciélago, ¿no? Eso no lo había pensado, fíjate, y me parece que es algo tremendamente simbólico respecto a la última parte que quiero abordar muy brevemente, que es acerca de los nuevos poderes. O sea, no solamente China, hablabas de China, pero también hay una presencia fuerte e interesante de ciertos personajes relacionados con Brasil, por ejemplo. Entonces, me gustaría cerrar esta charla invitando a los lectores a leer la novela. Espero que esta conversación los haya entusiasmado lo suficiente. Y por último, preguntándote si sientes que la experiencia de la novela, como decíamos al principio, es diferente o va a ser diferente a como tú la concebiste en el momento cuando la imaginabas o cuando la escribías pensando en Xi'an, y pensar que ahora que sí, nuestro paraíso es la casa donde vivimos, el lugar donde nos podemos sentir seguros sin ver a nuestras familias, a veces sin ver a nuestros amigos y teniendo un poco a China en la cara, ¿no? Sí, sí, seguro, porque el mundo donde vivimos cambió y por lo tanto las lecturas que podemos hacer de muchas cosas cambiaron, pero en este caso más especialmente porque, bueno, hay puntos de contacto más fuertes, ¿no? Pero eso me parece, a mí por lo menos, lo más fascinante de todo esto, que uno cree saber lo que escribe, pero nunca lo sabe, nunca lo sabe. Y solo lo saben realmente los que lo leen, y los que lo leen, lo leen, como decíamos, en circunstancias que pueden cambiar tanto. Y en este caso, efectivamente, estamos en el medio de un cambio muy brutal, que no sabemos a dónde nos lleva, a dónde nos deja, cuánto recupera y cuánto pierde, pero que sin duda nos está haciendo pensar las cosas de una manera distinta. Entonces, haber escrito algo hace nada, haberlo terminado hace menos de un año, y que ahora signifique otra cosa, otras cosas, me parece como la mejor aventura que me podía suceder como Sí, escritor. es absolutamente fascinante que tú escribas un libro pensando en algo que un bichito chino te diga, yo tengo otros planes para tu novela. Efectivamente, no solo para mi novela, lamentablemente. Ojalá hubiera sido solo para mi novela. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Martín Penilei. Ha sido una charla realmente muy interesante. Les agradezco a ambos por acompañarnos el día de hoy. Y desde luego también quiero agradecer a la FIL de Guadalajara por el espacio. Y como bien dijo Penilei, recordarles que el libro de Martín Sinfín está ahí afuera en todas las librerías, tanto físicas, digitales, para que puedan conseguirlo y leerlo. Sin más, hasta pronto. Gracias, Martín Penilei. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. 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 Hasta luego.